Buenos días, Resistencia. Precisamente hoy se cumplen 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que ha pasado un poco pues sin pena ni gloria debido a que rápidamente fue eclipsado por la Segunda Guerra Mundial que se produjo poco después. Y como es la Segunda Guerra Mundial la que sentó las bases del nuevo sistema en el cual vivimos, y aunque salvando las distancias más o menos nuestro sistema, como digo, es heredero de las potencias vencedoras de esa guerra, pues todo el mundo se ha centrado ahí, dejando un poco de lado lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, y es por eso por lo que quiero subir este vídeo arrojando un poco de luz sobre este conflicto, como digo, un poco olvidado, y quiero traeros 6 curiosidades que una vez más os van a hacer ver cómo funciona el mundo. Y voy con la primera curiosidad, voy con la Reserva Federal. Poca gente sabe que en 1913, un año antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, que así se llamó de hecho, ¿no?, en el momento en el que se estaba desarrollando, la Reserva Federal obtuvo en Estados Unidos el control, el poder de emitir la moneda, de emitir el dólar. Y a partir de entonces, cada vez que Estados Unidos quiere imprimir dólares, tiene que hacerlo a través de préstamos que le hace la Reserva Federal. Que la Reserva Federal, por muy bonito que quede el nombre, no es un banco público, como así te hacen pensar. Es simplemente un banco formado por 12 o 13 bancos privados que se juntaron para crear así esa Reserva Federal, y es la que tiene atado al gobierno de Estados Unidos, y es a su vez la que tiene atado a muchísimos países del mundo, tras y como cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, que Francia y Gran Bretaña, si no recuerdo mal, tenían un préstamo que le había estado mandando ayuda, ¿no?, Estados Unidos a esas dos potencias aliadas, de más de 2.000 millones de dólares de la época, que a saber a cuánto equivalen hoy en día. Probablemente 2 billones o muchísimo más, se quedaría corta esa cifra. Realizando un poco más el rizo, también hay por ahí una teoría de estas de la conspiración que dice que precisamente en el Titanic, que iba mucha gente poderosa, mucha gente de la cual iba a intervenir en esa votación e iba a decir que no, que el poder de emisión lo tenían que tener el Estado soberano y la Cámara de Estados Unidos y no un banco privado. Se dice también, ¿no?, que bueno, que tal vez pudo ser hundido por los mismos de siempre, pero bueno, yo esa información ahí la dejo. Y voy con la segunda curiosidad, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que como sabéis fue el que originó esta Primera Guerra Mundial. Y es que prácticamente desde que Francisco Fernando llega a Sarajevo, su muerte le acechó. Y antes del atentado final que causó su muerte, ya tuvo varios intentos. Además, en Sarajevo ese día había muy poca presencia policial y prácticamente habían puesto a un policía en cada esquina cuando el hombre estaba en un territorio hostil. También le dieron un coche que estaba un poco, ¿no?, haciendo un paralelismo con Kennedy, que iba al descubierto, cuando no era ese coche el primero que le iban a dar. Y además le dieron un coche que fallaba, se calaba, se paraba, estaba un poco estropeado, ya no por el coche en sí, sino por el modelo también, y justo se paró donde le estaba esperando este asesino, este anarquista de la mano negra, que siempre viene bien, ¿no?, en la historia que algún grupo radical, algún anarquista, algún nazi, neonazi, algún personaje de estos, en un momento dado pues mata a un personaje clave de la historia, y gracias a eso pues se encadena una serie de resultados que casualmente han pasado. Aquí en España pasó lo mismo cuando se cargaron a Cánovas del Castillo, también otro anarquista, a un hombre que estaba haciendo las cosas bien, que más o menos estaba pues solventando una crisis que arrastraba España, ¿no?, con la pérdida de todas las colonias y tal y cual. Pues justo se cargan a este tío y pues de nuevo la rueda sigue girando. Y es que tras el asesinato de este archiduque, que por cierto el hombre tenía ideas bastante buenas para Sarajevo, para Serbia, incluso que le daban más autonomía dentro del imperio austrohúngaro, pero lo mataron. No se sabe muy bien por qué.
Se dice, y esta es la curiosidad número 3, de hecho hay un libro sobre el tema que se llama Sonámbulos, que el inicio de la Primera Guerra Mundial realmente no está claro y no tiene ningún sentido. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, si lo comparamos, sí tiene un sentido claro de inicio y un porqué. La Primera Guerra Mundial no. Y este libro, como os digo, Sonámbulos, te comenta que en un momento dado parece ser que todos los dirigentes de Europa se pusieron una venda en los ojos, de ahí el nombre del libro, Sonámbulos, y caminaron a la guerra sin ningún tipo de conciencia, empezaron a actuar de una manera totalmente, pues, y empezaron a actuar de una manera totalmente irresponsable, casi como si lo hicieran a cosa hecha, caminando a este conflicto que finalmente se dio. Luego analizaremos también el final, pero vamos con la siguiente curiosidad, y es que todos los monarcas eran familia entre sí, de las principales potencias, y tenemos al zar Nicolás II, que era primo del rey Jorge V de Inglaterra, que además aquí estáis viendo sus fotos, son prácticamente gemelos, y a su vez el rey de Inglaterra pues también era familia del Kaiser alemán de Guillermo II, que es más, la familia británica hasta se tuvo que cambiar el apellido para que no le familiarizara mucho con la alemana, porque eran enemigos y estaban en guerra, y hombre, era un poco feo, ¿no? Saber esto, ¿no? Que todos los dirigentes al final tienen lazos de sangre entre sí y que incluso cuando su vida corre peligro, entre ellos mismos se ayudan para que no caiga y para que siga ahí. Entonces, al final, esto es como Juego de Tronos, ¿no? Tenemos aquí a los reyes que son todos familiares entre sí, jugando a ser dioses, mientras el soldado de infantería y la población civil es la que tiene que pagar el pato y la que tiene que pagar las consecuencias. Y vamos ahora con la curiosidad número 4, esto tal vez sea bastante conocido, y es que casi todos los dirigentes que luego serán protagonistas en la Segunda Guerra Mundial lucharon en esta Primera Guerra Mundial. Y tenemos el ejemplo más conocido, que es el de Hitler, ¿no? Que todo el mundo sabía, ¿no? Que llegó hasta el rango de cabo en la Primera Guerra Mundial y que le dieron la Cruz de Hierro y todo esto. Tenemos también el ejemplo ya menos conocido de Mussolini, que era un francotirador del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Tenemos el ejemplo de Churchill, que ya creo que tenía el rango de coronel durante la Primera Guerra Mundial y de hecho fue suyo el fracaso de Galípoli. Y bueno, como sabéis fue un desembarco que hicieron los ingleses en la costa turca y pues no salió muy bien, fue bastante culpable, como digo, Winston Churchill. Pero luego también tenemos el ejemplo de Truman, el cual también era soldado del ejército estadounidense, que luego fue presidente de los Estados Unidos en el 45, cuando se muere Roosevelt, si no recuerdo mal, en abril de 1945, un poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial en Europa y bueno, un par de meses después de que terminara en Japón. Pues bien, Truman cuando se enteró de que Alemania se había rendido, dijo lo siguiente y le escribió esta carta a su novia que dice así como estáis viendo, y es que es una pena que se acabe este conflicto y qué lástima que no nos vayan a dejar entrar en Alemania para cortar algunos brazos y piernas a niños alemanes y cortar algunas cabelleras para a los ancianos, pero bueno, supongo que será mejor tenerlos trabajando de gratis para Francia y Gran Bretaña durante los próximos 50 años. Esto es lo que dijo este hombre, son psicópatas, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, nuestros dirigentes no tienen ningún tipo de empatía con la población y si hay que matar gente hay que matarla. Si una vez hasta cuando se firma la paz hay que entrar en Alemania y empezar a matar niños, bebés y ancianos, se les mata. Y si luego tenemos que tirar 2 bombas atómicas, como así hizo y como así firmó en Japón, a pesar de que ya están iniciando las negociaciones de paz, que esto es una cosa que también se desconoce, y es que los Estados Unidos lanzaron las bombas en Japón cuando Japón ya había iniciado reuniones de paz, pero ellos aún así la tiraron, ¿no? Se dice que con el único objetivo de meterle el miedo en el cuerpo a la Unión Soviética. Pero bueno, es una anécdota curiosa que, como digo, merece la pena que todos sepamos. Y vamos ahora con la curiosidad número 5, para todos estos conspiranoicos, ¿no?, de la numerología, pues terminó el mes 11, noviembre, del día 11 a las 11 de la mañana, el 11 del 11 a las 11. Y se dice, y esto es así, que realmente Alemania no perdió la guerra, simplemente sus políticos dijeron:
les traicionaron, ¿no? Esta es la historia que se contó después, dijeron, bueno, nos rendimos incondicionalmente, la guerra se ha acabado y ya está. O sea que tampoco tuvo, pero no porque fueron derrotados, ¿no?, en el frente, sino simplemente se rindieron y además incondicionalmente, no buscaron ni siquiera intentar buscar una paz negociada, no, se rinden incondicionalmente a pesar de que acababan de derrotar a Rusia y acababan de quedarse con un montón de territorios rusos que le iban a suministrar muchísimos recursos, porque Alemania sí que es cierto, ¿no?, de que estaba en una situación de bastante crisis, pero vale, te acabas de quedar con un montón de territorio que te los va a proporcionar esos recursos que necesitas. Te acabas de liberar más de 2 millones de soldados del frente oriental, que están ahora centrados únicamente en Francia. Y, sin que nadie lo entienda muy bien, se rinden, le echan la culpa, ¿no?, a que, bueno, que estaban mal internamente y tal, pero el ejército nunca fue derrotado. Entonces, al igual que no tuvo un claro inicio, tampoco tuvo un claro final. Simplemente, y al parecer, cuando se cumplieron los objetivos que había de cumplirse, firmaron la paz incondicional y ya está. Y vamos con la curiosidad número 6, que viene directamente de esta, y es que cuando se rinde Alemania, se firma el Tratado de Versalles, imponiéndole a Alemania unas condiciones, a Alemania y a todos sus aliados, que Alemania salió mal parada, pero es que sus aliados como Hungría o Turquía todavía quedaron casi peor. Pues bien, se le imponen una serie de condiciones que los propios aliados, en los que se encontraba, por ejemplo, Japón y los estadounidenses también, le dijeron a los franceses y a los ingleses, le dijeron, si ustedes le ponen estas condiciones a Alemania, sepan por seguro que en pocos años volveremos a tener una guerra. Y así fue. En pocos años, como decimos, se gestó todo para que de nuevo iniciara una guerra y así tal vez, no lo sé, conseguir el propósito que perseguían. Y es que al final, y como decían ya desde la época romana, únicamente hay que seguir dos cosas para entender cómo funciona el mundo, y es sigue el dinero y pregúntate siempre a quién beneficia. En fin, esto es todo. Quería comentar estos hechos curiosos sobre la Primera Guerra Mundial. Si tenéis alguno más, pues comentarlo en los comentarios. Y como digo siempre, un saludo y nos vemos muy pronto.